Variadores de velocidad son equipos muy utilizados en la industria porque mejoran mucho el control del motor y lo protegen de una manera mucho más eficiente. En este tutorial vamos a aprender cómo controlar el variador Delta BFDM mediante el protocolo Modbus RTU basado en RS485 y también vamos a aprender cómo controlarlo directamente a través de este protocolo con una HMI Touchwin. Muy bien, entonces antes de empezar con el tutorial de control del variador Delta BFDM por puerto de comunicación RS485, voy a describir brevemente cuál es el circuito que tenemos acá. Tenemos primero la alimentación a 220 voltios monofásico para el variador y la salida trifásica ya para el motor de pruebas. Y también tenemos este cable de conexión de comunicación que termina en un conector RJ12 y que lo conectamos en este puerto RJ12 que tiene aquí el variador en la parte superior. Entonces, ¿cómo viene siendo la conexión del PLC acá? Tenemos aquí en el PLC SYNC XC3 los terminales A, B y 0 voltios. ¿Cómo viene siendo equivalente esto? Bueno, tenemos aquí en el manual del variador la descripción del conector que tenemos aquí arriba y el pin 2 que viene siendo GND lo vamos a conectar aquí a 0 voltios, el pin 3 que viene siendo el negativo del RS485 lo vamos a conectar al terminal B y el pin 4 lo vamos a conectar al terminal A. Hay que hacer una aclaración antes de continuar con esto, y es que este puerto que nosotros tenemos aquí en estos terminales A y B viene siendo el puerto COM2, como dice aquí en esta nota del manual del hardware del PLC. En el gráfico nosotros solo mostramos el puerto RS232 del COM2, pero extendemos RS485 a los terminales A y B, solo que en este gráfico no lo mostramos. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo nosotros tenemos una pantalla conectada en el COM2, o sea en este puerto mini de 8 pines que viene siendo COM2, y también vamos a conectar acá en los terminales A y B algún variador u otro periférico, no nos va a funcionar porque no podemos tener dos dispositivos a la vez conectados en ese puerto. O sea, o todos los que van a funcionar aquí van a ser RS485 una red o RS232, pero no podemos usar los dos protocolos al tiempo. Muy bien, entonces explicando eso, en el manual del hardware vemos que la conexión correcta es solo un dispositivo, o sea, solo un tipo de protocolo a la vez, ¿sí? No los dos simultáneamente. Muy bien, entonces para avanzar con esto vamos a empezar a configurar el variador. Voy a encender el equipo. También me faltó describir que tengo este bloque normalmente cerrado. Aquí debería ir un par de emergencias, pero este me puede servir para la demostración nomás. Y lo tengo cableado entre GND y el terminal M5. Este me va a servir como una entrada digital de falla externa, y ya más adelante les voy a explicar por qué es importante tener eso. Muy bien, entonces vamos a ir al manual de nuestro variador y vamos a ver cuáles son los parámetros relacionados con la comunicación serial. Entonces tenemos el primer parámetro, que es el parámetro 88, donde vamos a ajustar la dirección del esclavo o la dirección del variador dentro de la red Modbus. Entonces tocamos tecla Mode, vamos al parámetro 88, aquí estamos,
y vamos a mirar que por defecto tiene la dirección 1. La vamos a poner distinta porque el PLC dentro de esta red de comunicación se asigna también por defecto la dirección 1, entonces yo voy a poner otra dirección distinta, por ejemplo la 3. Doy que Enter para grabar. Ahora vamos a ir al parámetro 89, donde vamos a ajustar la velocidad de comunicación. Personalmente a mí me gusta trabajar con 38.400 baudios, entonces vamos a seleccionar opción 3, que equivale a 38.400, y tenemos estos dos parámetros 90 y 91, que es el comportamiento del variador cuando él pierde la comunicación, pero en este caso no los vamos a utilizar. Vamos a ir al parámetro 92, donde vamos a seleccionar el protocolo de comunicación. En este caso vamos a trabajar con la opción 4, que vendría siendo Modbus RTU, 8 bits, paridad even y un bit de parada. Entonces parámetro 92, opción 4, ajustamos y queda listo. Ahora tenemos que saber que nosotros podríamos acceder a los parámetros a través de Modbus, leer variables o modificar parámetros y controlarlo por las entradas digitales. Pero entonces, para que pueda yo hacer control por Modbus, voy a decirle que tanto la frecuencia de referencia como las órdenes de comando puedan ser dadas por el puerto serial. Entonces vamos aquí a la tabla de parámetros del variador y vamos a ubicarnos en los parámetros P00 y P01, donde vamos a ajustar a 3 el valor de cada uno, que es la operación mediante RS485, lo mismo este de acá, ¿de acuerdo? Entonces parámetro 0, en 3, y parámetro 1 en 3. ¿Verifica? Sí. Muy bien. Ahora por último vamos a ajustar la configuración de esta entrada digital para que nos dé falla externa. Vamos al parámetro referente a esa entrada digital, que vendría siendo el parámetro 42, que es el del terminal M5, y lo vamos a ajustar en el valor 4, que es falla externa con contacto normalmente cerrado. ¿De acuerdo? Entonces parámetro 42 en 4, y ya está configurado nuestro equipo para que lo programemos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver qué debemos hacer nosotros en el PLC. Para ello vamos aquí al software de programación. Primero vamos a verificar si tenemos comunicación. Dice que la comunicación está correcta y vamos a revisar cómo está la configuración del puerto serial. Damos clic en configuración, luego configuración del puerto de comunicaciones y seleccionamos en esta ventana que se abre el puerto serial 2. Entonces ya cuando tenemos comunicación, leer desde el PLC y él me va a mostrar los valores en los que está ajustado actualmente el puerto serial 2. En ese caso ya está en 38.400 baudios, 8 bits, un bit de parada y la paridad es even. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a ver qué es lo que nos compete hacer con esto. Muy bien. Al fijarnos nosotros en el capítulo correspondiente a la comunicación de cada variador, quizás nos encontremos con algo que nos puede parecer un poco extraño, y es esto, ¿sí? Todos estos formatos de las tramas, tanto en ASCII como en RTU, quizás nos puedan parecer un poco confusas para poderlas entender. Sin embargo, con el PLC sin Y no vamos a tener nosotros que estudiar todo esto, aunque es bueno saber toda esta teoría.
Lo bueno es que ya tenemos algo prácticamente que predefinido para poder trabajar con la comunicación serial. Entonces, ¿qué es lo único que nos interesa ahora? Son estas direcciones. Aquí, en la lista de direcciones, vamos a ver cuáles son los registros del variador a los que debemos apuntar para poder darle comandos al variador, sea de arranque o paro, también de cambio de dirección y para ajustar la frecuencia de referencia. Y también lo vamos a hacer para resetear fallos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con esto? Muy bien, aquí de nuevo en el XC Pro vamos a este icono verde que tiene una S, clic y vamos a adicionar un bloque de secuencia. Aquí podemos poner un título, este se va a llamar por ejemplo comandos del variador. Bien, clic aquí en este menú desplegable insertar y vamos a insertar un ítem de modo. Entonces aquí se me abre una ventana donde yo voy a trabajar con los datos que he visto en esta tabla. Entonces lo primero que vamos a hacer es escoger el comando que vamos a necesitar para trabajar. En este caso vamos a escoger escribir un solo registro o REGW. Ahora en estas opciones vamos a escribir cuál es el número de la estación remota que nosotros programamos en el parámetro P88 que vendría siendo 3, entonces ponemos K3. Ahora ojo a lo siguiente, porque algunos fabricantes nos dan, digamos, estas direcciones en base decimal, ¿de acuerdo? Y quizás nosotros podríamos cometer el error de ponerlo así, en base decimal. Pero nosotros podemos, digamos, definir que estas direcciones están en base hexadecimal porque tiene esta H aquí. Incluso creo que más un poco antes de en este capítulo se explica que estas direcciones son hexadecimales, entonces para ello vamos a, en vez de K, poner una H de hexadecimal. Muy bien, ahora vamos a necesitar un registro desde donde debemos tomar los valores, o sea estos, para escribirlos en H2000. Entonces un registro del PLC podemos utilizar por ejemplo D0. Y por último calibramos aquí el puerto de comunicación por donde va a salir ese comando, que es el puerto 2. Ok, damos a aceptar y vemos que ya aquí en rosado está este cuadro, incluso aquí en el árbol del proyecto se me ubica el bloque de secuencia de comandos del variador. Muy bien, ya dado esto, ahora lo que necesitamos es modificar los valores del registro D0 para poder enviárselos al H2000 por el puerto RS485. Entonces voy a abrir un poco de espacio aquí y voy a coger con un bit cualquiera, puede ser M0, y voy a decirle que mueva qué valor. Ojo a lo siguiente, sabemos que esto no viene siendo un 10 o un 11 normal, sino que viene siendo un número en binario porque solo abarca los bits 0 y 1 de este registro H2000. Entonces, para configurar ello, voy a seleccionar aquí la calculadora de Windows, voy a ajustarla aquí en modo programador, se puede ajustar desde acá y lo voy a poner en base binaria. Entonces, para dar el comando de run, voy a poner que el bit 1 está en 1, y que el bit 0 es en 0. Entonces debería grabar en el registro de 0 el número 2. ¿De acuerdo? Entonces muevo un 2 al registro de 0. Ok, esto primero que tengo acá vendría siendo el comando de run. Muy bien, ahora voy a hacer el comando de stop, que digamos lo voy a hacer consecuente con este bit
que cuando se apague, o sea, cuando haya un cambio, un flanco de bajada, entonces me mueva. ¿Qué número sería? ¿Qué dato sería acá? Entonces tendría que poner el bit 0 está en 1, o sea 2 a la 0 es igual a 1, entonces voy a poner aquí un 1, mover un 1 a el registro de 0. Ok, también me interesa que hagamos el cambio de dirección de una vez, entonces como eso está dentro de este registro lo puedo hacer de una vez en esta secuencia. ¿Qué bits son? Son los bits 4 y 5 de este registro, entonces yo los voy a calcular así. Voy a decir que el bit 5 en 1, el bit 4 en 1, el bit 2 y 3 en 0 y el bit 1 y 0 en 0. Entonces tendría que mover al registro de 0 el número 48. ¿Listo? Entonces voy a decirle que con un flanco de M1 mueva el 48, el dato 48 al de 0. Muy bien. Ahora, estos bloques de secuencia no los podemos trabajar constantemente, sino que tengo que ponerle aquí una orden de ejecución. Pero ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente, vamos a poner aquí secuencia de envío de comandos. Abro un poco de espacio, entonces voy a decirle que cuando haya un flanco ascendente de M0 me setee un bit M10, ¿de acuerdo? Cuando haya un flanco descendente de M0, que vendría siendo la orden de stop, también setee el bit M10, y cuando haya un flanco ascendente de M1 setee M10. Pero ¿qué voy a hacer con este bit M10? Simplemente voy a poner a correr un temporizador, puede ser el temporizador 200, un tiempo de 2 centésimas de segundo, y que cuando ese temporizador llegue al tiempo ajustado, entonces me resete M10. Y este flanco de este temporizador es lo que me va a hacer el envío del comando que yo tenga aquí. Entonces, ¿para qué hago esto? Para darle tiempo al PLC de que me grabe este registro con el valor que yo le pido acá, y ya estando ese registro configurado, ahí sí entonces le mandé ese valor a H2000 por el puerto RS485. Esto es despreciable porque 2 centésimas de segundo no va a ser pues algo que vayamos a percibir a simple vista. Muy bien, hasta ahora tenemos entonces los comandos de run y stop. Vamos a hacer el ajuste de la velocidad, que vendría siendo con el registro H2001. Ya como eso cambia, entonces tenemos que hacer otro bloque de secuencia. Entonces seleccionamos el bloque de secuencia, ponemos referencia del variador y seleccionamos un ítem de Modbus, escribir un solo registro, ya no H2000 sino H2001, y lo vamos a tomar por ejemplo de el de 4020, o sea un registro remanente del PLC, el de 4020. Muy bien, entonces ahora aceptamos aquí y vamos a hacer una secuencia más o menos similar a esta para poder enviar ese dato que vendría siendo la velocidad de referencia del variador. Entonces abro un poco de espacio aquí, escribo secuencia, voy a ponerle acá actualización velocidad de referencia. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a hacer una diferencia, que cuando un valor sea diferente, que cuando el valor del setpoint sea diferente a un valor comparativo, entonces me active la secuencia como la anterior. Entonces escribo LD menor que, mayor que,
el de 4020 y lo va a comparar respecto al de 420. Ok, ¿qué va a hacer esto? Me va a setear un bit M11 y cuando este bit M11 se active, lo primero que va a hacer es actualizarme el valor de 4020, o sea, va a mover el registro de 4020 a de 420, ¿de acuerdo? Y también el bit M11 me va a poner a correr un temporizador, puede ser el 201, lo mismo, 2 centésimas de segundo, y cuando este temporizador llegue a su tiempo, entonces me resete el bit M11 y este flanco de este temporizador voy a hacer que me envíe ese comando de velocidad. Muy bien, vamos a descargar esto y vamos a ver cómo se ve entonces en el variador. Ok, entonces aquí voy a dar comando de run. Aquí puedo ver que ya tiene la indicación de run, pero no va a mover el motor porque no le he puesto ninguna frecuencia de referencia. Entonces voy a ajustarla desde acá. Digo clic derecho, modificar el valor de el registro de 4020 y voy a ponerle por ejemplo 35 Hz. Ojo a esto, para yo grabar una frecuencia de referencia tengo que tener en cuenta que él tiene dos dígitos después del punto decimal, o sea que serían 35.00 Hz. Si yo le doy OK, ya el motor me va a empezar a girar y el variador me ha tomado la frecuencia de referencia que yo ajusté. Vamos a comprobar si él la actualiza automáticamente sin necesidad de un flanco distinto. Voy a poner por ejemplo 25.66 Hz y aquí lo veo. En este display solo me muestra un dígito después del punto decimal, pero él internamente pues va a tomar ese otro número que le estoy poniendo aquí adicional. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahora tenemos entonces los comandos de run, stop del variador. Voy a darle stop para ver que funciona. Le digo que clic derecho, apagar o set en off el bit M0. Se detiene el variador. Voy a volverlo a arrancar y voy a invertir el giro para probar este comando. Él hace rampa de desaceleración e invierte el giro. ¿De acuerdo? Vuelvo a invertir. Entonces él hace el sentido de giro opuesto a lo que está haciendo actualmente. Muy bien. Ahora quiero mostrarles lo que les mencioné al principio de por qué es importante tener esto. O sea, una parada de emergencia cuando trabajamos con bus de comunicación. Si yo tengo aquí el PLC en run, ¿de acuerdo? Y algo pasa durante el desarrollo de mi secuencia o digamos esto no se ejecuta como yo esperaba o el PLC se pone en error, no sabemos. Yo detengo el funcionamiento del PLC como lo podemos apreciar acá y el variador me sigue funcionando, ¿sí? Entonces el funcionamiento del variador no va ligado a que la CPU del PLC esté en run o en stop. Entonces para yo evitar problemas con eso, por eso lo voy a detener de acá, por si alguna eventualidad o mientras estamos haciendo nuestro programa y queremos parar, es mejor tener esto que reacciona mucho más rápido que el bus de comunicación. ¿De acuerdo? Ahora se ha quedado en fallo el variador, entonces vamos a proceder a hacer la secuencia de reset que va a trabajar con el registro H2002 para poder resetear la falla externa o cualquier otra falla. Este registro también sirve para dar falla externa, pero en este caso ya lo tenemos por entrada digital. Entonces vamos a abrir un poco de espacio aquí hacia abajo. Vamos a decir que esto es
secuencia de reset y vamos a utilizar una marca, por ejemplo LDP M3, no sé si ya había usado la M2, bueno, dejemos esa. Entonces vamos a hacer un movimiento de este bit 1 lo vamos a poner en 1, o sea 2 a la 1 vendría siendo igual a 2, ¿de acuerdo? Lo comprobamos aquí, bit 1 en 1, bit 0 en 0, perdón, tengo que hacerlo en base binaria para que se pueda ver, bit 1 en 1, bit 0 en 0, entonces tengo que mover 2 acá al registro de 1, ¿de acuerdo? Muy bien, y esto va a ser lo mismo que ahora. Voy a setear un bit, puede ser M13, y con M13 entonces voy a hacer un temporizado, puede ser el T202, 2 centésimas, y cuando ese temporizador alcance el tiempo me va a resetear M13. Muy bien, ahora ya tengo esto listo para poner el bloque de secuencia, vendría siendo reset del variador. Inserto ítem de Modbus, selecciono escribir un solo registro, ya va siendo el H2002 y vendría siendo tomado el valor desde D1, como hicimos aquí anteriormente. Entonces miren que es muy fácil calibrar los comandos con esta herramienta. Entonces este blanco de este temporizador 202 lo vamos a poner aquí que conmute esa orden, ¿de acuerdo? Entonces compilamos, descargamos y ponemos a correr el programa. Vamos a dar run de nuevo. Bueno, no me va a dar run porque lo tengo en falla, ¿de acuerdo? Entonces apago esto y lo primero que voy a hacer es dar reset con la secuencia que acabamos de hacer. Entonces M3 on y ya se me rearma otra vez el variador, ¿de acuerdo? Entonces voy a darle run ahora sí y él me va a arrancar, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta ahora hemos visto entonces cómo hacer esta parte del envío de comandos, del reset y de ajustar la la frecuencia de referencia del variador mediante esta pequeña arreglo pues de bits y un temporizador. Ahora vamos a hacer la lectura de variables del equipo, porque digamos que este variador o los variadores tienen más registros que son de solo lectura que de solo escritura. De escritura no tenemos sino H2000, 2001 y 2002, pues aparte de los parámetros propios del variador. Y de lectura tiene desde el 2100 hasta el 2110. En este caso nosotros vamos a hacer una lectura desde el registro 2100 hasta esto que nos interesa, que es el 2106, que es el voltaje de salida del variador. Entonces procedemos a hacer lo siguiente: abrimos un poco de espacio, vamos a poner aquí en un comentario lectura de variables de variador y vamos a hacerlo con un blanco ascendente del registro M8012, que es un ciclo de reloj del PLC que se conmuta cada 100 milisegundos, ¿de acuerdo? Pero esta lectura o digamos, jalado de los registros desde el variador no puede ser mientras haya esta escritura, entonces lo vamos a enclavar con estos bits de cada secuencia, o sea, el M10, el M11 y el M13, ¿de acuerdo? Entonces decimos LDI M10, LDI M11 y LDI M13. O sea que mientras haya una de esas secuencias de escritura de un comando o de alguna velocidad de referencia, no va a ejecutar la lectura. Muy bien, aquí entonces ya vamos a insertar
el bloque de secuencia, que es la lectura de variables. Vamos a insertar un ítem de Modbus en la dirección K3 y ahora vamos a elegir este comando, lectura de registro o REGR, ¿de acuerdo? Y vamos a ubicar aquí en estos dos valores, ya tenemos la dirección del variador, en estos dos valores vamos a ubicar desde donde él va a empezar a leer en el variador, o sea, desde el registro 2100, ¿de acuerdo? Entonces ponemos acá H2100 y desde a dónde lo va a copiar, o sea, cuál es el inicio del banco de datos desde a donde va a copiar en el PLC lo que lea desde el 2100. Entonces vamos a ubicar que va a ser de 20, por ejemplo. Y cuántos registros va a leer, entonces necesitamos leer desde el 2100 hasta el 2106, o sea, 7 registros, ¿de acuerdo? Entonces ponemos aquí 7, ok, muy bien, ya me quedó configurada esta parte. Ahora vamos a descargar este cambio y vemos cómo lee las variables del inversor. Muy bien, entonces ponemos en run y si vemos aquí en free monitor vamos a adicionar los registros a donde se están copiando estos valores desde el variador. Entonces es desde el registro D20 un número de 7 registros y aquí ya tengo un valor, ¿de acuerdo? Entonces este primero viene siendo el 2100, que es el estado de las fallas del equipo. En este momento está en 0, o sea que no hay fallos, ¿sí? Pero supongamos que disparamos otra vez falla externa, entonces ya se me va a copiar el número 6 aquí, que vendría siendo esta falla externa. Obviamente si hay otros, pues entonces variará el número que yo tenga en este registro, el valor que tenga ahí. Este siguiente registro ya son estados de los LEDs que tiene aquí el variador y también de cómo se está controlando y si está en run o stop. Ya tendría que hacer un desglose pues con algunas operaciones matemáticas para poder saber cuáles son los bits que está activando. O por ejemplo, podría apuntar de la siguiente manera al registro para poderlo leer. Digamos que podría hacer lo siguiente: si me está copiando ese valor de este registro de estado en el en el D21, entonces yo voy a apuntarle al registro D21, voy a decir que me escribo aquí D21.12, el bit 12, ¿de acuerdo? Y eso pues me active por ejemplo una marca, un bit M20. Vamos a descargar y vemos a ver qué pasa. Le doy run. Muy bien, en este momento tengo el D21, el bit 12, que vendría siendo este bit 12, en 0, o sea apagado porque no le he dado marcha al variador. Voy a darle marcha. Bueno, primero voy a resetearlo porque lo había disparado. Voy a darle reset, ahí ya se me rearmó el equipo y le voy a dar marcha ahí a 23 Hz. Ahí se me puso en run y veo que este bit 12, direccionándolo como D21.12, me puede activar cualquier otra señal de indicación, en este caso el bit M20, para poder saber si el equipo está o no está en marcha. Cuando ya deja de hacer la rampa de desaceleración, se desactiva este bit. Muy bien, vamos a ver los otros registros de lectura. Volvemos a dar marcha y vamos a ver que tenemos aquí en el D22 la frecuencia de referencia, que en este caso es
25.66 y la frecuencia de salida. Si yo pongo una distinta, por ejemplo, voy a ubicarme acá en el de 4020 y voy a modificar el valor, voy a ver cómo va a empezar a aumentar la velocidad paulatinamente mientras hace la rampa de aceleración. Voy a poner 60 Hz, doy OK y veo que aquí esta es la rampa de aceleración que hace hasta que llegue a 60. Ahora tengo acá en el siguiente registro, en el D24, el valor de D2104, que es la corriente de salida. Si me fijo aquí en la pantalla del variador, con la tecla Mode puedo buscar la corriente A de amperios y puedo ver 2.1 amperios, que es lo que me está mostrando aquí en D24, ¿de acuerdo? Y este D25 viene siendo el bus DC, o sea, el circuito intermedio, y el D26 viene siendo el voltaje de salida del variador, ¿de acuerdo? Que ya a 60 Hz me entrega 220. Con esto podemos notar que el variador no solo modula frecuencia, sino que también modula voltaje en una rampa que es directamente proporcional. ¿De acuerdo? Muy bien, eso era lo que quería explicarles con este pequeño tutorial. Espero no haberme excedido mucho y bueno, lo hice así, digamos, un poco detallado para las personas que apenas están teniendo conocimiento en buses de campo y en esto de la comunicación serial. Entonces, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video, donde vamos a explicar cómo controlar un variador directamente con una HDMI Touchwin. Muchas gracias.